represión con muertos, inclusive. En la provincia de Santa Fe no fue ajena a aquello de lo que sucedió con la caída del gobierno de la Rúa. Aquí en la provincia de Santa Fe gobernaba Carlos Reutemann, y la policía la manejaba Carlos Reutemann. Juanma Berlanga. Sí, es así, ya después nos metemos con dos noticias que tienen que ver con el día de hoy, pero nos parecía bueno arrancar de esta manera, recordando lo que ocurría hace 14 años. Nos van a acompañar algunas de las imágenes. Hace poquito estuvimos hablando de esto también aquí en este programa. Y yo insisto, me parece interesante dos cosas resaltar de lo que ocurrió. Primero es que fue la última represión violenta, masiva, por parte del Estado a los ciudadanos argentinos, y no fue hace 2000 años. Fue 14 años, por ahí los más chicos no la recuerdan, no la vivieron, pero todo empezó esa noche que estábamos viendo ahora, del 19 de diciembre, Árboles de Fuego para Navidad. Es esa imagen que después la hizo canción Los Piojos, ¿no? Todo empezó esa noche, esa jornada, a partir de una serie de medidas que se habían tomado, que incluían, entre otras cosas, y lo contábamos, el estado de sitio, ¿no? Porque primero fue la crisis absoluta que vivió el país, el desempleo, los famosos piquetes, el nacimiento de los piqueteros como espacio social, movilización social, de protesta, una sociedad en contra de los piqueteros, hasta que el gobierno de la Rúa toma una medida con Domingo Felipe Cavallo ya como ministro de Economía, el hombre sobre el cual habían hecho campaña para ganar de la Rúa, y había dicho somos el anticabalismo, el antimenemismo, y después fueron corriendo a buscarlo para que se haga cargo, y empezó a tomar medidas económicas terribles. Y esto, lo que vemos en pantalla, la represión incluso a las madres, pegándole desde los caballos a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo, que estaban haciendo su ronda habitual en la plaza, porque justo coincidió con el día de ronda habitual de las madres. ¿Qué es lo que había pasado que despertó el cacerolazo, como estamos viendo? Bueno, habían anunciado una medida que tenía que ver con el corralito. Esto es, no iban a poder retirar, primero los sueldos y demás, se podían retirar a cuentagotas, pero aquellos que todavía estaban dentro del sistema les habían incautado los ahorros. Y a partir de allí nació esto que se conoció como el cántico de Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. Los sectores medios, los sectores bajos, los sectores muy bajos y medios altos se unieron en dos jornadas de protesta histórica que recibieron, como bien decía Rodrigo en la introducción, una represión salvaje por parte del Estado, a nivel nacional, a nivel provincial, también hay que decirlo. La jornada histórica que se lo recuerda a Pocho Leprati, entre otros, ¿no? También inmortalizado en la canción Acá solamente hay pibes comiendo, ¿no? Bueno, me parece bueno tenerlo fresco. El ángel de la bicicleta, porque hay mucha gente, digamos, que realmente no toma noción de quién fue Pocho Leprati. Fue una víctima justamente de esa represión, con un trabajo social muy fuerte en barrio Ludueña, sobre todo de Rosario. Hay un video que se conoció ahora, hace pocos días, que era inédito hasta ahora. Sí, era inédito, digamos, que habla justamente de la obra de Pocho Leprati. Yo creo que si lo pueden poner, buscarlo por YouTube, está seguro. Sí. Pongan Pocho Leprati. La agencia Telam lo replicó. Tiene el loguito de agencia Telam, y realmente es revelador de cómo se trabajaba en aquel momento. En aquel momento social. Pero estamos hablando de otro país. Y no es una muerte casual la de Pocho Leprati, no, digo. No. Básicamente era un tipo al que lo tenían apuntado, digamos, ¿no? Y le dispararon desde arriba de un techo, una historia tremenda de la historia reciente de Santa Fe. En aquel momento existía, Héctor, ayudamos, porque también Juanma, existía una persona que estaba directamente vinculada a la CIDE a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe. Enrique Álvarez. Enrique Álvarez fue el ideólogo de la represión en Santa Fe el 19 y 20 de diciembre. Es más, lo saltearon a quien era el ministro de Gobierno, Lorenzo Domínguez, en ese entonces, y diseñaron cómo iban a reprimir junto a Carlos Alberto Reutemann en Rosario en aquellos días tan trágicos. Lorenzo Domínguez lo declaró en la comisión investigadora
que se creó en la legislatura de Santa Fe y que se opuso al peronismo. También Osvaldo Turco, que era el segundo de Lorenzo Domínguez en el Ministerio de Gobierno de Santa Fe, un dirigente del Frepaso de Rosario, declaró en la comisión investigadora esto que le estoy comentando. Enrique Álvarez, por supuesto, no declaró, y Carlos Alberto Reutemann menos, no declara en la justicia, va a declarar menos en una comisión investigadora. 9 muertos hubo en la represión ilegal, en la represión de esos días en Santa Fe. Entre ellos Pocho Leprati, cuyo asesino Esteban Velázquez, un numerario del Comando Radioeléctrico de Rosario, recuperó la libertad hace pocos años, hace 3 o 4 años recuperó la libertad transitoria y creo que goza ahora el beneficio de la libertad definitiva. Y creo que tiene un puesto de un carro panchero. Un carribar. En San Lorenzo o en Funes, en un lugar aledaño a no era Galvez, Villa Gobernador Galvez. En Villa Gobernador Galvez, sí. En Villa Gobernador Galvez. Lo interesante de esto, no quiero trazar ninguna distinción política de la época, todos fueron cómplices de la represión. Y muchas veces se dice la alianza, los radicales fueron responsables de las 30 y pico de muertes que hubo en ese país. No. El grueso de los muertos los pusieron las administraciones justicialistas de las provincias. Sí. 9, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, que estaba gestionada por un peronista, por alguien que llegó a través del sello del PJ como Carlos Reutemann, y otros tantos también en distintos lugares del país. Recordemos que el Ángel de la Bicicleta, que es el tema de León Gieco, fue la música que acompañó la campaña Vino 2007, ¿no? Sí. Y después hubo promesas ahí a las víctimas del diciembre de Rosario que no llegaron a cumplirse definitivamente por la gestión. Sin embargo, el kirchnerismo, una de las primeras medidas que toma es reparadora, aunque no del todo reparadora, porque la muerte no se puede reparar, fue indemnizar inmediatamente a todas las víctimas del diciembre, 19-20 de diciembre del 2001 en Casa Rosada. Y Kirchner los recibió a todos y ahí se anunció la indemnización a todas las víctimas de aquella represión. Y además la medida de no reprimir más las protestas sociales. Nunca más hubo una represión de las protestas sociales. En Tucumán sí. Por eso, te digo a nivel desde el gobierno nacional. Sí, en las provincias hubo hechos que se dieron en distintas provincias. Digo, porque es un hecho al cual pareciera que es normal, que la policía no reprima, y en realidad es una decisión política que la policía no reprima. Este es Pocho Leprati, el que estamos viendo justamente. 19 y 20 fue una masacre, pero durante esa época, en los años 99, 2000, 2001, hubo muchísimas represiones por eso parte era otro país, de los estados a quienes protestaban, ¿no? La materia de la matriz de pensamiento de los funcionarios públicos era otra. La sociedad pensaba de otra forma. Yo creo que había otros funcionarios en ejercicio del poder también. Yo creo que estaba muy legitimada en aquel momento la represión a la protesta social. Por eso. Más allá de que hoy sigue habiendo muchísimos fachos, muchos que tienen el enano fascista dentro, sí. Y que hoy saltaron, digamos, por redes sociales, por Facebook, vos los ves, digamos que amante del palo, digamos. Claro, no, pero no solamente eso, sino que saltó tanta bronca, digamos, acumulada por esta gente, que realmente, o sea, bronca que son, bronca contra el mundo, no es que bronca contra Estela de Carlotto o contra Eve Bonafini, que ahora vos los ves en las redes sociales y los tipos hablan, pero son escatológicos, digamos. Bueno, en los medios de comunicación también. No, bronca contra la libertad, contra la democracia. Hay dos medidas que pero había mucha gente, digamos, que en aquel momento lo decía públicamente, claro, sin tener problema, digamos. Estaba bien. Y estaba bien. Esas viejas, bueno, ahora volvió, es como 14 años después, volvió esa cuestión de... Lo mismo vos te cuidabas un poco más de hablar, en los últimos 14 años, te cuidabas un poco más porque herías susceptibilidades. Nosotros somos parte de una generación, para trazar una analogía, que naturalizaba mucho algunos conceptos que son muy dañinos. Permítanme decir esto. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros cuando éramos chicos trataba al otro de mogólico? Puto. Digo, por decirlo, ¿no? Digo, o sea, es una cuestión, digamos, de... que lo tomábamos, digamos, como parte de naturalizar. Y hoy yo creo que ha cambiado inclusive, no sé si llamarla de educación, pero sí es una
una batalla cultural ganada. Exacto. Sí, va a ver, hoy es un derecho, lo que cambia básicamente esto es que es un derecho adquirido, digo, y el matrimonio igualitario es un derecho. Entonces, cuando el Estado fija esos derechos, te cambia el parámetro cultural, digamos, básicamente. Entonces, te obliga, sobre todo aquellos que siguen pensando que la homosexualidad es una enfermedad, el parámetro cultural te cambia el punto de vista y te obliga a pararte de otro lugar. Hay dos medidas que a muchas organizaciones sociales hoy los ponen un pie de alerta ante lo que acabamos de ver, que tomó el gobierno de Macri. Una es declarar la emergencia en seguridad y la otra es lo que se anunció, el protocolo de protestas sociales. Entonces, muchos trazan el paralelismo y dicen, hay un protocolo, van a anunciar un protocolo para protestar, el que se salga del protocolo lo van a fajar a propósito de la ley de emergencia en seguridad. Y es una preocupación que hoy es tema de conversación constante en los gremios, en las organizaciones sociales. Los gremios están viendo, bueno, hoy vamos a contar lo de Festrán y demás, que lo que ocurrió en Festrán. Los gremios están viendo que la lucha de sus derechos, de sus reivindicaciones va a ser en la calle. Va a ser protestando, va a ser luchando, va a ser peleando. Bueno, este tema de estas dos medidas que se tomaron y el fantasma de la represión de ayer nada más, es uno de los temas de conversación, te diría, constante en estos grupos. Pero además avalado por, vieron que siempre decimos, en todo debate está la mitad de la biblioteca a favor de un tema o en contra de otro, sí, legitimando en cierta forma intelectualmente y legalmente distintas doctrinas, interpretaciones judiciales, Hay jurisprudencia del si tira, tira. Si tira, tira. Un policía, digamos, está armado para tirar. Entonces, esa cuestión es la que dejó entrever Patricia Bullrich, como ministra de Seguridad, de que puede llegar a pasar, teniendo en cuenta que puede generar un daño a la seguridad interior, o puede estar muy vulnerable la seguridad interior. Entonces dice, bueno, ante la protesta social, si tira, tira. Porque el policía puede tirar y tiene uso de sus facultades para tirar. Lo que pasa es que si tira con un arma de fuego y un arma disuasiva como con balas de goma, estamos hablando de otra historia. El arma de fuego mató a 9 personas en la provincia de Santa Fe y un balazo de goma te puede dejar un chichón grande, pero no te mata. Dos cositas respecto al 19 y 20 de diciembre muy breves. Al año siguiente, en el 2002, Duhalde precipitó su salida del gobierno por la muerte de Costegui y Santillán. Digamos, siguió una represión estatal en provincia de Buenos Aires y desde el gobierno nacional también, que recordemos que Aníbal Fernández bancó a la policía bonaerense en aquel momento, dijo yo no estaba en el país, pero cuando regresé Franciotti, que después termina preso por la represión de la estación del puente Pueyrredón, salió a bancar a la policía bonaerense. Y la segunda cuestión, que puede sonar políticamente incorrecta, porque lo han planteado además dirigentes desde la talla de Cristina Fernández como presidenta, a Palo Oliver, ex intendente de Santo Tomé, también hubo un momento de relajación en estos 14 años que muchos encontraron en cortar una calle un motivo para manifestarse. Y 14 personas no pueden cortar una avenida transitada fluidamente. Lo dijo Cristina en una locución, en un palco. No pueden 50 personas interrumpir el tránsito en una Panamericana. Estoy totalmente de acuerdo. Y lo dijo Palo Oliver, no pueden cortarme el puente carretero 2 personas que vienen del progresismo. Totalmente de acuerdo. Entonces, dijo ya redondeo, Juanín, digamos, hubo algo que hay que felicitar y saludar, que no hubo una decisión del Estado Nacional de reprimir la protesta social. En el medio también, lamentablemente, hubo una relajación, a mi entender, de esto, que por eso compartí en su momento lo que dijo la expresidenta y el ex intendente de Santo Tomé. 10 personas, 20, 50, no es lo mismo que 1000, dijo el otro día, o cientos, como dijo el otro día el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, cuando estaba siendo entrevistado por Leuco, también estaba el gobernador de la provincia, Miguel Lifchit. Y Miguel Lifchit dijo, estoy totalmente de acuerdo con Larreta. No pueden 10 o 20 personas o 50 personas arrogarse la representación de cualquier tipo de manifestación cortando una avenida o una ruta. Eso no puede volver a pasar. El tema es cómo, la metodología de represión. A ver, porque la represión está ya de por sí parece que tiene toda una connotación
en este país sobre todo, de represión ilegal, ¿no? Claro. No, la represión está. Un policía tiene dentro de sus facultades, el Ministerio de Seguridad tiene dentro de sus facultades y un gobierno tiene dentro de sus facultades la represión. El monopolio de la violencia, como dice Max Weber. El tema es cómo, la metodología, qué se hace como represión, qué se toma como represión, cómo vas a actuar ante estos inconvenientes sociales que habitualmente suceden en la Argentina. ¿Sabes lo que pasa muchas veces? Te cortan una autopista, no importa, son 10 o 1000 o 10.000. Y anda a encontrar un juez o un fiscal que vaya al lugar del hecho. Anda a encontrar un funcionario de desarrollo social que vaya al lugar. Bueno, el kirchnerismo más o menos lo había logrado con Super Bernie, que tenía engrase en el Ministerio de Desarrollo porque venía de ese lugar con Alicia Kirchner y porque tenía buenas migas, obviamente, con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Bernie fue, con sus claros y oscuros, un gran negociador. Rompedor, no sé si es la expresión. Desarticulador De la protesta social. ¿En dónde? En el lugar caliente, donde se sentía el olor a la goma Provincia quemada. Buenos Aires. Hay que encontrar un jugador, no sé si lo tiene el macrismo, esas características. Montenote. No, Montenote. Bursaco. Bursaco puede ser. Bursaco. Juan y Citroni, decime. Ya está, era aportar el dato que decía Héctor de Cristina Fernández, lo dijo en plenas protestas de LEAR, la autopartista LEAR que queda sobre Panamericana, que mantuvieron casi un mes cortando casi todos los días la Panamericana y que fue desalojada por Gendarmería, con Bernie a la cabeza, con un episodio de una noche bastante violenta, con muchos heridos, con balas de goma, con gases lacrimógenos, y al día siguiente con un gendarme que se termina tirando arriba de un auto, no sé si recuerdan me acuerdo esa imagen. En ese contexto, Cristina Fernández había dicho que algunos se arrogaban la representación y haciendo referencia sobre todo al Partido Obrero, a quien en ese momento había sido electo hacía muy poquito tiempo diputado por la provincia de Buenos Aires, que había entrado de última Néstor Pitrola, del PO, haciendo referencia a eso que decía justamente Héctor, pero en ese episodio hubo balas de goma, hubo gases lacrimógenos frente a la autopartista LEAR, que era una empresa que estaba dejando en la calle a sus trabajadores. Salió un informe, yo lo voy a buscar, después desapareció el informe ese. En los últimos días del kirchnerismo, hablando de la censura en Canal 7. Pero no con el Macri, con los salientes. Juan Micheli, hoy habló Juan Micheli. Bueno, me parece que Juan Micheli y otros hicieron el testimonio, brindaron su testimonio de todas las cosas que no cubrió Canal 7. Uno es LEAR. Hoy habló Juan Micheli y dijo era imposible trabajar cuando llegó la Cámpora a Canal 7. El de Proyecto X también. Que era la investigación a militantes sociales o políticos directamente con utilizar inteligencia para investigarlos. Bueno, varios temas, digamos, que capaz que pasa desapercibido, porque realmente, esto fue una cuestión de agenda. ¿Quién instalaba mejor la agenda, digamos? ¿Sí? El oficialismo y la oposición, y en el medio quedamos un montón de periodistas, todos los periodistas, diría yo, donde vos veías que el fuego cruzado inclusive pasaba dentro de los consejos directivos de cada medio de comunicación, y no te dabas cuenta de qué es lo que se censuraba de cada lado. No es que únicamente hubo censura de parte de los grupos opositores mediáticos, sino que también estaba en la TV pública, digamos, ¿no?